dependían mucho de parámetros específicos que daban al final un resultado. Algunos de estos que vamos a ver ahora incluyen dentro de sí mismos una condición de animación, que es la diferencia a los anteriores. Los anteriores teníamos que, bueno, eran más incluso para elementos más estáticos, pero la condición de animación la teníamos que crear. Así que ahorita vamos a empezar con dos modificadores que son, por decirlo así, un poco intermedios. Y luego vamos a pasar a una condición de modificadores que en 3D Max se utilizan o son el resultado de interacciones de varios elementos, a los cuales les damos ciertas condiciones físicas que permiten la interacción de ellos. Dentro de estos modificadores interactúan elementos como fuerzas, ya sean de gravedad, de viento o cualquier otra que nosotros querramos incluir dentro del proceso de trabajo de nuestro modelo. Entonces, estos elementos, incluso estas deformaciones, nosotros las podemos llevar a un punto de una deformación que la podemos generar estática. A pesar de que a partir de una animación se genera la deformación, podemos generar los elementos de forma estática. Entonces, vamos a empezar con estos dos. De condición de las escalas del proyecto en el que estamos trabajando. Tener bien claro el tipo de unidades con las que nosotros trabajamos. Porque si las unidades no son adecuadas, los parámetros pueden ser distintos entre un proyecto y otro. Porque las unidades varían entre esos proyectos. Por ejemplo, si mi plantilla base con la que yo estoy trabajando en 3D Max, por ejemplo, está configurada en unidades de pulgadas, y yo estoy trabajando los elementos como que fueran unidades de metros, entonces esa conversión entre pulgadas y metros puede afectar, digamos, los parámetros que nosotros vamos a poner. No es que el modificador de repente no funcione, sino que simplemente los parámetros no están adecuados de acuerdo a la escala en la que estamos trabajando. Entonces ahí es donde hay que tener un cuidado. Lo otro, si ustedes recuerdan, nosotros para los deformadores anteriores estuvimos utilizando, voy a utilizar estos modificadores que vamos a ver ahora, funcionan mucho en planos. Pero por ejemplo, si ustedes se recuerdan, nosotros vimos en la clase anterior que todos los elementos los podemos subdividir en segmentos. Ahora, estos modificadores no solo funcionan en planos, ¿verdad? Aunque los planos a veces son como que el elemento con el que mejor se expresan, aunque también pueden funcionar, por ejemplo, el ripple y el otro modificador, el noise, pueden funcionar en elementos volumétricos, en un cubo, en una caja, si ustedes quieren hacer estas animaciones. Pero depende mucho de la subdivisión de segmentos que nosotros hagamos de los elementos. Así va a ser la calidad o el resultado de visualización que nosotros tengamos también. Porque la subdivisión de elementos lo que hace es hacer la superficie más precisa al concepto de deformaciones. Si ustedes recuerdan en la clase anterior, cuando vimos los conceptos de deformadores, la cantidad de subdivisión que se generaban, que era un parámetro bastante constante, por ejemplo, en los parámetros donde nosotros boleábamos las esquinas de los elementos, o aquel que generaba las uniones como elementos de nudos, también la cantidad de subdivisiones que llegaba a tener ese elemento le daba mayor precisión al objeto que estábamos deformando. Entonces, igual, por ejemplo, el que doblaba los elementos, esos parámetros de modificación, o el que los giraba o retorcía, la definición de esos efectos tenía que ver mucho con la cantidad de subdivisiones que tenía. Igual sucede para estos que tenemos acá. Si la cantidad de subdivisiones no es la adecuada, probablemente el resultado que yo tenga no sea muy preciso. Pero entre mayor cantidad de subdivisiones tenga, la precisión es mayor, es mucho mejor. Incluso el acercamiento a la realidad del objeto es mucho mejor. El problema es que aquí es donde ya la capacidad de la máquina puede jugar un papel importante. Porque entre más subdivisiones tengamos, mayor cantidad de elementos procesados va a tener la computadora. Entonces, y entre más procesamiento, más lento va a ser el proceso de trabajo. Entonces,
Eso es lo único que hay que tener como cuidado a la hora de trabajar con estos modificadores. Voy a empezar haciendo una alteración de este elemento. Voy a dividir aquí el objeto. Para que vayamos viendo la diferencia, lo voy a dividir en 10 partes, 10 por 10, ese plano. He generado 10 divisiones por 10 divisiones. Voy a poner este plano ahorita por acá. Y a este le voy a aplicar el primer modificador, que va a ser el noise. Al buscarlo, ustedes pueden ver que aquí yo digito, el comando es este, de hecho. Voy a eliminarlo temporalmente, me voy a ir a la lista. Y aquí aparece el comando, el noise. Entonces, al aplicarlo, entonces ya tengo yo la condición para empezar a aplicar deformaciones en mi objeto. Aquí aparecen una serie de valores que nosotros tenemos que ir trabajando, desde el valor de escala. En algunos comandos, fíjense, cuando nosotros tenemos problemas con las unidades de los valores del modificador, esto no se da en todos los modificadores, pero en algunos sí aparece. Aparece este comando, este parámetro de escala, que si nosotros logramos el valor adecuado, todos los demás valores que nosotros configuremos se adecúan a la proporción de la escala del elemento. Entonces, a veces ese parámetro es muy fundamental para el trabajo de esta superficie, por ejemplo. Entonces, aquí voy a empezar a jugar con estos valores hasta llegar a una deformación. Vean que ahorita el comando, más bien el modificador está aplicado, pero hasta ahorita no hemos visto ningún efecto aplicado. Hay ciertas deformaciones que se pueden dar del objeto que tenemos aquí en los tres ejes principales, ya sea en X, Y o en Z. Entonces, por ejemplo, en Z yo puedo aplicar a este elemento una deformación. Le voy a poner aquí, por decirles algo, 5 unidades. No sé si acá alcanzan a notar, por ejemplo, que el objeto empieza a tener cierta dinámica aquí. Lo voy a poner en 0 nuevamente. Pero todavía no es perceptible. Entonces voy a tomar ahorita este elemento y vamos a empezar a elevar el parámetro. Lo voy a poner ahorita quizás uno más grande para que veamos. Lo voy a poner 20 unidades, solo para ir exagerando. Ahora, aquí en escala voy a modificar el factor que ahorita está en 100 y le voy a poner, por ejemplo, 25 unidades. Entonces, el factor de escala empieza a ajustar el parámetro con el que yo estaba trabajando, porque tal vez llegar a una condición aquí iba a ser más difícil que afectando evidentemente el factor de escala, que es más sencillo. Ya nosotros empezamos a tener esta condición. Básicamente el noise lo que hace es generar una deformación que lo que hace es alterar la forma básica del elemento que tenemos. Y aquí, por ejemplo, yo puedo bajar todavía el valor de escala, lo voy a poner en 10. Y puedo seguir jugando con estos valores. Por ejemplo, le voy a poner aquí un 10, por ejemplo, 10 unidades. Ahora lo voy a alterar en sus otros ejes, en el X y en el Y. A este le voy a poner 5 y 5. Y vean, hay una condición. Cuando yo ejecuté el comando noise, aquí en la línea de tiempo automáticamente se generaron dos hitos. Este es uno, no sé si lo alcanzan a ver acá en la línea de tiempo. Y acá en el otro extremo está el otro, al finalizar la línea de tiempo. ¿Qué quiere decir eso? Que al marcar los dos hitos, el elemento tiene una condición por default ya de animación. Esa animación depende de estos valores y aquí están los valores de animación. Lo que pasa es que aquí no le hemos puesto el cheque de activación a esa animación. Pero vean que la forma en la que ese elemento quede animado va a depender de dos valores: la fase que nosotros le configuremos o la frecuencia con la que haga el movimiento o la animación como tal. Entonces lo voy a activar solo para que veamos el efecto que provoca, ahorita sin alterarle ninguno de estos valores. Entonces, una vez activa la animación, voy a dar clic aquí en play, porque si yo no la activo aquí no va a suceder nada. Pero al activarla, el elemento genera una condición de animación. O sea que los valores básicos que yo he
establecido tienen una frecuencia de movimiento. El valor de frecuencia, por ejemplo, aquí en vez de 0.25, le voy a poner un valor de 1.0. Vamos a ver qué sucede. Entonces ven que el elemento de repente tiene una frecuencia y un ritmo en el movimiento un poco más rápida, y la sensación que esto puede llegar a tener dependiendo de lo que ustedes estén animando va a depender del valor de frecuencia con el que ustedes trabajen. Con eso podría ser como el agua. Se puede simular el agua, se pueden simular elementos, por ejemplo, un movimiento como el que acabamos de ponerle a esto, ese es más un movimiento de una gelatina, por ejemplo. Entonces, que también se puede generar. Entonces, el noise puede servir para varios tipos de condición de animación que la percepción del elemento pueda tener en determinado momento. Bien. Voy a dejar este mismo, voy a eliminar el modificador noise y voy a agregar ahorita otro, el modificador ripple. Este no tiene en sí mismo una condición de animación como lo tiene el noise, por ejemplo. Esto va a depender del parámetro que ustedes utilicen. Pero sí, aquí aparece el ripple. Pero no quiere decir que no lo podamos animar. Lo que pasa es que tenemos que generar la animación para que el objeto pueda tener la condición que buscamos. Aquí están los valores básicos de la generación de la animación. Voy a empezar a trabajar ahorita, por ejemplo, los valores estos que dicen amplitud. Le voy a poner ahorita un valor de 10. Vean el objeto, la deformación que está teniendo. A este le vamos a bajar un poco el valor y lo vamos a dejar en 30. Entonces, ahí se alcanza a ver una cierta deformación, pero si nosotros en términos generales quisiéramos comparar un poco, casi no estamos teniendo un resultado muy distinto al deformador noise. Pero fíjense que aquí voy a bajar un poco estos valores. Pero aquí mucha de la deformación que nosotros tenemos depende, incluso, voy a hacer una copia ahorita. Vamos a poner acá. Y a este elemento voy a hacer una diferencia. No sé si alcanzan a ver lo que la modificación ha generado en este elemento. Vamos a ver qué ha aparecido acá. Bien. Entonces, a este lo que voy a hacer ahorita simplemente es que le voy a alterar algunos parámetros. Me voy a venir aquí al plano y lo que voy a hacer es que voy a subdividir más todavía la cantidad de segmentos que tengo. Entonces, en vez de que esté dividido 10 por 10, le voy a poner ahorita, por ejemplo, 50 por 50 para hacer más exagerada la condición. Entonces, vean, la definición de este objeto acá es mucho mayor que la que tengo aquí, ¿verdad? Pero eso es por la cantidad de divisiones que tiene el plano. Entonces, mejora sustancialmente su deformación de acuerdo a la cantidad de subdivisiones. Por ejemplo, yo puedo aumentar o ampliar la cantidad de ondas y vean las deformaciones que esto va teniendo. Básicamente este comando lo que hace es generar ese efecto de onda en la superficie. Fíjense que si yo le pongo estos mismos valores, vean que aquí yo no he cambiado todavía estos valores, pero sí he cambiado la longitud de onda, que ahorita está en 15.6 en este. Si yo lo hago
en el otro objeto, en este, que no está tan subdividido, le vamos a poner 15.6, la visualización es muy distinta. Y eso tiene que ver en la cantidad de subdivisiones. Entre más subdividido esté, más preciso va a ser la figura. Y los comandos de deformación, así va a ser el efecto o la incidencia que tengan de acuerdo a la precisión que tengan la subdivisión. Ahora, si se fijan, no genera una animación por default como lo hacía el otro. Pero eso no quiere decir que no podamos generar una animación. Básicamente consiste en el valor de la longitud de onda, que es el que podemos deformar, de ir de esto a esto, por ejemplo. Entonces, voy a poner ahorita un valor bastante grande, lo voy a dejar así. Voy a activar el AutoKey para generar una animación. Voy a empezar en este valor y luego me voy a llevar este punto al punto 100, al último frame, y aquí voy a empezar a incrementar ese. Ahí. Entonces, por ejemplo, ahorita, si yo quiero, puedo ver una animación del objeto con ese comando. Aquí hay que trabajar más, por ejemplo, la cuestión de los fotogramas y todo por la velocidad con la que yo quiero que el elemento haga su animación, etc. Pero ya es una de las condiciones. Incluso, vean, este deformador, bueno, y todos los deformadores en realidad, tienen la siguiente condición. Si yo despliego las opciones que aparecen aquí, hay un gizmo y un centro que nosotros podemos modificar, que son parte del centro original del elemento deformador. En este caso voy a seleccionar este. Y por ejemplo, este elemento que está ubicado en el centro, yo lo puedo desplazar. Si ustedes quisieran generar incluso una sensación de que el elemento del agua se está desplazando en sí mismo. Entonces, por ejemplo, acá yo acabo de guardar esa modificación que acabo de hacer y vean cómo el centro del objeto se va desplazando incluso a medida de que se está generando la otra animación a la par. Lleva implícita los dos tipos de animación, por ejemplo. Bueno, vamos a pasar ahora a otro tipo de utilización de elementos de deformación. Este que vamos a ver ahorita es producto de la interacción de dos objetos. Nosotros tenemos dos objetos en la escena y lo que hacemos es hacerlos interactuar. Y mediante la interacción que tienen, generan una deformación en el otro objeto que puede ser utilizada para muchas otras representaciones. Bien, voy a crear dos objetos. Voy a crear un cubo básicamente. A este elemento yo le voy a poner un nombre aquí. Vean que aquí aparece la casilla donde yo puedo asignarle un nombre. Le voy a poner un nombre. Le voy a poner mesa. Ok. Eso quiere decir que aquí, de hecho, en este menú que yo tengo en el lado izquierdo, ya me aparece la capa layer o el elemento como el elemento mesa que yo acabo de ver. Aquí, para la utilización de este tipo de deformadores que yo les voy a mostrar ahorita, y de todos aquellos que tengan una interacción entre sí, es bueno que cada objeto que ustedes vayan creando vaya teniendo asignado un nombre, porque si no, después, cuando queremos hacer ya la generación de la animación por interacción, es difícil poder empezar a relacionar los elementos. Cuando nosotros involucramos efectos como fuerzas o elementos de interacción, siempre vamos a tener que vincular un objeto, ya sea con la fuerza que le está provocando la deformación o con los objetos con los cuales interactúa. Y si los nombres son difíciles de ubicar,
va a ser difícil poder empezar a hacer las relaciones de los elementos. Entonces, para ello lo mejor y lo más recomendable es que todo esté correctamente con un nombre asignado. Entonces, para que sea fácil identificar, yo voy a relacionar este con este, porque si no, eso se pierde. Ahorita porque yo podría no hacerlo porque solo lo estoy haciendo en un ejemplo. Pero si de repente yo tengo muchos ejemplos en los que yo voy a estar haciendo interacciones distintas, entonces sí puede ser un problema. Entonces, el siguiente voy a crear un plano, como los que hemos estado trabajando. Entonces, vamos a crear este plano que está aquí. Lo voy a desplazar, voy a tratar de centrarlo lo más que se pueda respecto a la figura. Y además de ello, lo voy a ubicar por arriba o por encima del otro elemento. Si ustedes ven, aquí en esta elevación lateral, el plano está aquí en la parte superior y el cubo está en la parte inferior. Entonces, lo que voy a hacer es generar una deformación del plano para que caiga y se deforme con el elemento que está abajo, que es el elemento cuadrado. Vean que el elemento superior va a hacer la simulación como que es una tela o un mantel cayendo sobre la superficie de la parte inferior. Ahorita yo lo voy a manejar con la cantidad de divisiones que tiene por default del elemento que dividí anteriormente, que estaba 50 por 50. Entonces, aquí por ejemplo, en los segmentos que tengo divididos, tiene 50 por 50 unidades de división. Entonces, con ese valor lo voy a manejar, así lo vamos a dejar. Ahora, el comando de deformación que vamos a aplicar se llama así. Claro. O simulación de tela. Entonces buscamos en los deformadores el comando plot, aparece aquí arriba, ahorita, es el que acabamos de aplicar ya. Y lo primero que voy a hacer es, aquí todavía no he hecho y lo voy a poner acá para no perderme, y le voy a poner aquí el nombre y le voy a poner mantel, para no confundirme después. Entonces ya este tiene su nombre aquí asignado, que es un mantel. Entonces me voy a ir acá donde dice propiedades de objeto, Object Properties, está acá. En estas propiedades yo puedo asignarle ya al elemento sus condiciones propias que van a hacer que este objeto simule un elemento como una tela. Pero también tengo que agregar aquí el otro objeto con el que vaya a entrar en interacción, que es la mesa. Entonces aquí donde dice Add Objects, yo voy a agregar el siguiente elemento con el que va a interactuar. Acá. Entonces les va a aparecer este menú. Como el objeto mantel ya está inserto aquí dentro de los objetos que van a interactuar, aquí me aparece solo uno. Si yo tuviera otros objetos, entonces me aparecería aquí el listado. Pero el elemento base al que yo le apliqué el deformador ya me aparece aquí. Por eso no me aparece en esta lista. Entonces voy a seleccionar en este caso el elemento que dice mesa aquí y lo voy a añadir dentro de los objetos con los que van a interactuar. Perdón, no lo elegí. Lo selecciono y le damos a añadir. Aquí está. Entonces, el objeto mantel voy a seleccionarlo ahorita. Voy a dar clic para activarlo aquí donde dice clock. En esta parte, acá. Ven que se activa todos estos valores de acá. Si nosotros en algún momento tuviéramos las características físicas y los valores básicos, por ejemplo, de una tela, y supiéramos esos valores, los podemos digitar acá, de algún tipo de tela específico. Pero aquí hay una cantidad de valores desde la densidad, la plasticidad que puede tener, la repulsión, la resistencia al aire, etc. Entonces, si los conocen, los pueden digitar, ¿verdad? Pero si no, aquí hay ya unos valores que están predeterminados y casi que en su mayoría las telas se comportan casi de la misma forma. Entonces, aquí hay una gran cantidad de elementos que nosotros podemos seleccionar. Por ejemplo, yo voy a elegir esta que dice satín, ¿verdad? Pero en su mayoría los elementos que simulan la tela casi todos tienen valores muy similares y sus comportamientos son muy similares. Entonces, al escoger ese tipo de tela se configuran aquí
los valores que lo van a hacer comportarse según ese tipo de tela. Entonces ya en este caso, yo le doy esa condición al mantel y a la mesa que está aquí, lo selecciono y aquí abajo voy a seleccionar esta opción que dice objeto de colisión. Y este es el que voy a activar, el Collision Object. Porque la mesa va a ser el elemento con el cual el mantel va a interactuar para generar deformación. Entonces le voy a dar clic en OK al haber hecho esto. Y ahora sí, ya puestos en este punto, me voy a venir aquí a una herramienta en las propiedades que dice simulación. Al dar clic acá, el programa va a empezar a hacer lo siguiente. Empieza a crear la simulación y empieza a hacer que los dos objetos empiecen a interactuar. Entonces, aquí este objeto en sí mismo, ven que se deforma al entrar en interacción con el otro objeto y genera los pliegues y todos los componentes y elementos que hacen que el objeto se comporte de acuerdo al elemento con el que está interactuando. Aquí pueden poner ustedes la figura geométrica que quieran, ¿verdad? Dependiendo de la deformación. Los efectos, por ejemplo, que ustedes ven en esos bloques de las camas normalmente, donde la tela del cubrecama, por decirlo así, está deformada con el objeto, parten de este tipo de animaciones. Así es como las hacen, básicamente. Entonces, hacen que al interactuar los objetos se deformen naturalmente de acuerdo al elemento con el que están interactuando. Evidentemente aquí la cantidad de divisiones es fundamental, porque estos bordes o estas esquinas no se deformarían así si la cantidad de divisiones no fuera la adecuada. Fíjense lo que va a suceder. Lo voy a retroceder un poco, le voy a quitar voy a borrar la simulación. Voy a dividir el plano en menos cantidad de segmentos. Le voy a poner los 10 por 10 con los que estábamos, así, y voy a volver a hacer la animación. Entonces, ven que el objeto no deforma en las esquinas como debería ser. De hecho, se traslapa y se ven las aristas de la mesa que estaba original. ¿Por qué? Porque no hay precisión. La cantidad de objetos divididos no es suficiente como para generar una precisión en el elemento. Entonces, en cambio, si yo lo divido más todavía, entonces la interacción del objeto y las deformaciones en las esquinas son mucho mejor. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que ha generado eso? Aquí, si se fijan, empezó a hacer un desplazamiento y lo que ha hecho es que se ha generado esta deformación mediante una animación. Entonces, la animación queda guardada. Y este objeto, este elemento, la tela que ustedes ven ahí, está siendo gobernada por todos estos parámetros que ustedes están viendo acá. Entre todos ellos, por ejemplo, está el parámetro de la gravedad, que tiene aquí el valor por default de la aceleración de la gravedad. Entonces, porque por la gravedad es que un objeto está interactuando con el otro. Como uno tiene ciertos parámetros más livianos y la tela tiene en sí misma ejercida la gravedad, el otro elemento solo se comporta como un elemento sólido. Porque si yo le agregara el efecto de la gravedad al cubo, el cubo seguiría cayendo también. Entonces, pero como no le he agregado el efecto, es un elemento nada más de colisión. Entonces, él está estático en un punto. Entonces, pero ustedes aquí incluso pueden hacer las configuraciones que ustedes quieran. Si quieren que se comporte como una condición distinta a la gravedad de la Tierra, lo pueden configurar ahí. Pero esta es un poco la condición con la cual nosotros podemos empezar a generar ciertas deformaciones a partir de deformadores que lo que hacen es generar interacción entre objetos. Bien, vamos a tener ahorita un par de minutos, unos 10 minutos en el que vamos a ensayar estos 3 comandos de deformación
Luego nos vamos a ir a un receso y después del receso vamos a seguir con el otro tipo de deformador